Vamos ahí, yo voy intentando que haya también naturalidad para que no sea una cosa muy matemática y formal, pero los nombres me saltan. Bueno, y te ha ido ahí metiendo y tal en el tema de la iluminación y el sonido, pero no es banal, porque en la dirección hay que conocer todos los aspectos, desde la interpretación hasta... Sí, porque no sabe lo que quiere. Efectivamente. Y su trabajo primero, si había escuchado naturalmente alguna vez a un autor del asunto, una obra que durante una época, no sé por qué, que montó no sé cuántas veces, y a Secreto Agravio, Secreto de Venganza, supongo que lo habéis visto, algunos de vosotros, ¿no? Versión de Pablo Escalante. También La Numancia Ocupada, de Sergio Rubio, del que ahora hemos visto. Y Augurios, sí, algunos más, porque sea es más cercano, es de la temporada de Factoría Cuarta, y con una autoría, una coautoría con Daniel Jándula, suya, Aguirre, que Paco Bernal también lo ha dirigido, Inés de Ulloa, que es un espectáculo potentísimo, y con su socio amigo del alma, José Carlos. Yo estuve viendo Fontovejuna, y en Fontovejuna, en el último día, creo que era el último día, yo no me perdía eso, yo quería saber qué habíais hecho porque os iba ahí de cerca. Y fantástico la versión que hicieron de ese Fontovejuna en la Plaza del Pueblo, ¿no? Que es donde tantas veces se ha hecho por grandes actores y directores. Y nada, y le han dado un almagrof, eso es una alcachofa antigorda que te dan cuando ganan. A mí cuando me dijiste, vente y háblanos de escenotecnia, ¿no? Yo decía, hostia, escenotecnia. Eso no sé lo que es, ¿no? Yo pensaba, digo, no, claro, pero yo decía, escenotecnia. Yo es que como no soy de ponerle nombre a las cosas, sino de hacerlas. No, claro, pero que yo no me pongo a pensar y digo, no me pongo a pensar en las palabras que definen cosas. Entonces yo dije, bueno, venga, aquí, ¿sabes lo que es la escenotecnia? Porque sabes lo que es. Y entonces me metí y dije, venga, voy a leer un poco sobre escenotecnia, a ver qué le eché. Y mientras lo leía la definición decía, anda leche, pero si esto es lo que yo hago. Quiero decir, o sea, lo que yo hago para vivir me lo han puesto como un nombre que se llama escenotecnia. Y digo, bueno, pues me parece muy bien. Y entonces a mí me dijo, ven y habla, no sé qué. Y el último día que estuvimos hablando, pues bueno, la escenotecnia, sabéis, todas las diferentes ramas artísticas y técnicas que ayudan a explicar o ayudan a crear un espectáculo teatral. Que te meten, que es la diferencia entre ver un escenario vacío, sin luz, a que de repente lo que ocurre ahí dentro, pues todo lo que ocurre, todo lo que rodea el espectáculo que se ve es la escenotecnia, ¿vale? En la escenotecnia entra el diseño de escenografía, el diseño de iluminación, diseño de espacios sonoros y ahora pues cada vez más temas de videomapping, audiovisuales, etcétera, ¿vale? Yo, por ejemplo, no trabajo ni mapping ni audiovisuales por norma general porque suelen dar muchos problemas. Y cuando veo espectáculos que están basados en lo audiovisual y falla el audiovisual, el espectáculo se va al carajo. Entonces, a mí me parece el audiovisual muy interesante como herramienta para complementar, pero nunca... O lo tienes muy bien armado y te has gastado un dineral y tienes formas de salvarlo, es decir, que tengas 5 proyectores porque si te fallan 4, yo lo compro. Pero a un proyector, a un cable, yo no me juego un espectáculo de esa manera. Entonces, yo intento huir, sobre todo a niveles de teatro de formato, de medio formato, pequeño formato, intento huir siempre de todo el tema proyecciones, porque por norma general falla. Y de repente estás aquí y te sale el logo de Windows y joder, oye, te saca. Y yo lo que precisamente, el tipo de teatro que yo hago, es un teatro emocionalmente inmersivo. No es teatro inmersivo, pero sí es emocionalmente inmersivo e implica que te impliques emocionalmente con lo que estás viendo. Entonces, cuando estaba escuchando que estabais hablando de libidinal, que he escuchado varias veces que no sabías si lo entendías, que no sabéis si habéis comprendido lo que quería decir el texto con lo que habéis visto en el ensayo, yo creo que lo estáis enfocando, y me meto donde no me llaman, pero yo creo que lo estáis enfocando desde un punto de vista erróneo. El teatro es emoción. Si a ti te llega lo que estás viendo, es lo que es. Si a ti tú estás viendo el espectáculo y el espectáculo no te provoca la libido en ninguna de sus diferentes acepciones, el espectáculo no funciona. ¿No?
o no es para ti, no que no funcione, pero ese espectáculo no está hecho para ti. Entonces no se trata de entender, se trata de sentir. Y si tú en el teatro no sientes, el teatro no sirve de nada. Vete al cine. Pero el teatro al final es eso que se comparte entre el que hace y el que ve. No hay más. Eso que se genera. Una comunicación. En el cine siempre es la misma y en el teatro siempre es diferente. Entonces, si yo voy al teatro y a mí no me provoca ninguna emoción de ningún tipo, a mí el espectáculo puede estar muy bien hecho, pero no me gusta. Y cuando me preguntan, ¿pero te ha gustado? Digo, no. Y dicen, pero si está muy bien hecho. Digo, sí. ¿Entonces no te ha gustado? No. Porque no me ha hecho sentir absolutamente nada. He salido exactamente igual que como he entrado. El público es un referente surrealista del teatro español. Y el público, como tal, como surrealismo, no se debe entender, sino que se debe sentir. Cuando tú haces todo el esfuerzo por intentar explicar el teatro, lo que va a ver la gente, cuando lo conviertes en algo lógico, algo que nace de lo más profundo de su subconsciente, del autor, y que está escrito para hacerte sentir cosas y tú lo construyes tanto a nivel escenográfico como lumínico desde un concepto lógico, el espectáculo se pierde. Dices, pero es muy bonito. Sí. Pero yo he entrado, me he sentado aquí, esperaba recibir una cantidad de emociones diferentes de la sexualidad, del dolor, de la tragedia, de la comedia, del amor, del romanticismo, un montón de cosas. Y no sentí absolutamente nada, no empaticé en ningún momento con lo que ocurría en el escenario, porque estaba montado para ser explicado, para que la gente entendiera el público. Yo creo que la única forma de entender el público es sintiendo, y por eso el público es lo que es. Federico García Lorca escribe ese texto desde la libido absolutamente, porque está defendiendo su condición de género y está defendiendo y saliendo a la plaza pública a decir, el director soy yo. Tengo que encontrarme con el amor, y el amor está en cualquier parte, y el impulso del deseo está en cualquier combinación del caballo, de lo otro, como ocurre también en el sueño de la noche de verano de Shakespeare. En donde está la libido, donde está el deseo, está ahí. Y efectivamente, si lo explica escenotécnicamente, estará conmigo que es magnífico. A mí me pareció un espectáculo muy plano y que tenía muy poco que ofrecer visualmente. Pero es cierto lo que dices, ¿eh? Pero eso es mi opinión. Sí, sí. Vale. Sin embargo, un espectáculo que hubo gente a la que no le ha gustado del todo y que a mí me ha gustado mucho fue Amores de Pico del Toro. Para mí Amores fue una... Sí. Y escucha muchas cosas de que si no es lo mejor que ha hecho y que... O sea, y que... Amores coge y te pone un escenario prácticamente vacío, te planta un árbol en un lateral del escenario, que además, teóricamente, para los que hemos estudiado la dirección de escena, es el lado malo, el lado adverso de la historia, es el lado incómodo y te lo pone ahí. Y sin embargo es un elemento que está constantemente. Aquí que nos está contando, y esto me parece muy interesante, porque es un espectáculo que visualmente es bastante expresionista, y aquí que te cuenta, realmente, yo no voy a entrar a definirlo, pero para vosotros, ¿cuál es la escena? ¿Cuál es? ¿Es esta o es esta? La de la pared. Entonces, ¿qué quieres contar tú? Cuando planteas un diseño de iluminación de este tipo, cuando tú planteas una escena de este tipo, ¿cuál es la historia que quieres contar? ¿La que ocurre aquí o la que está ocurriendo aquí? Son decisiones. Las dos te cuentan lo mismo, pero esta es infinitamente mucho más expresiva. Es decir, es una proyección, esto es una podemos partirlo desde lo lógico, esto sería como una parte lógica de lo que está ocurriendo. Esto sería la parte lógica y esta sería la proyección subconsciente, que todo es lo mismo, pero está todo deformado, está agigantado, no está definido, pero sabemos que son personas, pero no sabemos qué tipo de persona es. Y entonces esto lo que te dice es que da igual qué tipo de persona sea, sino que aquí te está llegando una información emocional de aquí. Y aquí
Aquí tenemos el árbol que está perfectamente iluminado, pero ¿cuál es el árbol interesante? ¿Este que se ve blanquito o la proyección que genera la sombra? Porque la sombra, según desde el punto en el que está, se ve de una forma o de otra. Pero la luz es la luz, es decir, el foco lógico de la historia genera unas impresiones y el foco subconsciente, que son las sombras y todo eso que no llegamos a entender bien, que es la expresión y el deseo, mandan mensajes totalmente diferentes. Yo estaba sentado en el lado izquierdo y yo no veía el árbol, veía la sombra. O sea, y a la vez, ese subconsciente está directamente relacionado con la poética de lo que está cantando. Claro. Y era bestial tenerla ahí y el árbol. Ahora, es importante dónde colocas, es decir, evidentemente las filas que estaban más centradas tienen una visión más genérica de lo que está ocurriendo en escena. Todos los que nos dedicamos a crear este tipo de historias lo hacemos desde el punto de vista pensando siempre, el director siempre se sienta, cuando se pone a ensayar, siempre se sienta en el centro del escenario, coloca su mesa ahí. Yo, que soy un tipo bastante culo inquieto, empiezo sentado ahí, pero yo me meto dentro del escenario a dirigir y yo estoy dentro con los actores. Muchas veces me dicen, ¿puedes dejar de tocarme, por favor? Porque estoy siempre, para, respira, no sé cuánto, venga, ahora, y los empujo un poco cuando yo siento que se debe producir el movimiento. Y entonces yo pierdo la perspectiva del público que está sentado en el centro y me convierto en la perspectiva de lo que se está contando, hacia dónde el cuerpo pide que vaya uno y otro, ¿vale? Teoría del movimiento, etcétera, etcétera, que son cosas, eso es otra historia. Pero en ese sentido el lenguaje es claro, utiliza el rojo como símbolo del amor, es un color que lo tenemos todos como muy asimilado, que está relacionado con el amor, y además el espectáculo se llama Amores, y entonces todo lo rojo, la pasión, siempre se pinta de rojo. Expresionismo puro, de nuevo, ¿vale? Es decir, el juego, las sombras, cómo viene la luz de un lado, cómo se definen las figuras. A mí esta imagen me recuerda mucho al gabinete del Dr. Caligari, una película expresionista, no sé cuánto, ¿no? Es una imagen que es como muy potente de ese expresionismo. Realmente el expresionismo está siempre relacionado con el blanco y negro y no tienen absolutamente nada que ver. Como todo el expresionismo que hemos visto en cine en blanco y negro, pues parece que todo lo que haga el expresionista tiene que ser en blanco y negro, y no. Pero se pueden utilizar los colores de... Y en cambio ahí aparece también en las proyecciones la desestructuralización de lo que es las estructuras formales, que las rompe y te crea también una asimetría en líneas, fíjate. Eso es lo que al final este tipo de rupturas visualmente lo que te hace es que tú no acomodes nunca la vista en un sitio concreto. Es decir, que si constantemente te van llevando a... O sea, esto no es renacimiento, te hace... Ahí va, y voy ahí, ¿no? Todas las líneas van para allá, ¿no? Aquí de repente esta te lleva aquí, pero dices tú, hostia, ¿y esta dónde va? Esta me lleva aquí abajo, hostia, y el árbol me ve por arriba, y esta rama me está llevando para allá, hostia, qué casualidad, coño, un tiburón una cuerda, ¿pero esto qué es? Ya han pasado 5 minutos y tu cabeza ha estado en 20 sitios diferentes. Al final estás emocionándote. Efectivamente. Porque no piensas lo que está viendo, ¿no? Porque lógicamente se podría explicar al amor, sí, merece la pena explicarla lógicamente. Yo creo que no. Yo creo que esa sensación con la que salisteis del teatro después de verla es con lo que jugamos nosotros y creo que es lo que os debéis quedar y lo que os debéis llevar siempre cuando vayáis al teatro. Ahora todo lo demás, yo qué sé, pues, yo te lo digo, que al cine, que no va por cine, pero no va a comparar. Vale, esto es bonus. ¿Os puedo preguntar si os gustó? Sí. ¿Os gustó? Sí. No. A mí sí. ¿Sí? ¿Os gustó? ¿Por qué? Uy. ¿Te divirtió o te gustó? Las dos cosas. Vale. ¿Dónde estabais sentados? En la fila 4, ¿no? En la fila 4, 8. Depende de dónde se siente. Bien. Este espectáculo, aunque está bastante simétrico montado, y he cogido esta foto porque es mentira, este espectáculo está totalmente descompensado escénicamente. Absolutamente descompensado. Está descompensado por culpa o gracias a la cantante. ¿Qué ocurre? La cantante tiene una presencia escénicamente. Si yo quito a esta chica del espectáculo, ¿qué ocurre?
O sea, ¿qué ocurre en el espectáculo si eliminamos a la cantante? Que te centras más. No hablo de la imagen, hablo del espectáculo. Si quitamos a la cantante, en el espectáculo, ¿qué habría pasado? Nada. Vale, pues, entonces, estamos hablando de un elemento superfluo. Superfluo. Yo ya ¿Qué no ocurre? tenía que estar leyendo. ¿Qué ocurre cuando tú coges un elemento superfluo y lo colocas en un punto tan bestialmente importante dentro de la visión escénica, dentro de un escenario? ¿Qué ocurre? Que gana una importancia tan brutal que al estar exenta de contenido escénico hace que el espectáculo te quedas con, pero bueno, ¿y esto? Pero ¿y esto por qué está aquí? Si no me está contando nada, porque vosotros habéis dicho que es superfluo, porque se podría eliminar. Pero sin embargo está en uno de los puntos más potentes del escenario. Y está ahí durante 1 hora y pico, que no se va en ningún momento. O sea, que hay en mi opinión, hay un error de concepto de composición escénica. ¿Vale? Estaba sentado de este lado, solo la veías a ella. Claro, yo estaba sentado aquí. Pero eso se le preguntó a él y él no lo planteó así. Él dijo que estaba hecho a conciencia porque quería agredir al espectador. Precisamente quería que el Pero a mí espectador... esto no me parece una agresión. Quería que sí, pues él hablaba de la agresividad, que era que uno no puede, y entonces esa parte era un punto de fuga donde el espectador se sentía agredido porque no podía ver lo que estaba ocurriendo y además él quería que no se viera. O sea, no es una cosa que... Está buscado. Sí, estuvimos el otro día 2 horas aquí. Igual que el asesinato, ¿no? La gente de este lado no lo vio y dice que eso es como cuando en la calle ves algo y unos lo ven y otros no lo ven. Bueno, si él ha querido hacer eso, lo ha conseguido. Fíjate tú lo que estás planteando, que es desde el punto de vista de las estructuras escénicas, igual que ahora has dicho con el tema del árbol y todo lo demás, y cuando aquí, como escuela de espectadores, hemos estado hablando con él del alargo y hablando nosotros solos de la historia que cuenta, no es que tenga que empatizar y dar las razones, pero efectivamente no, lo que no queremos tampoco es llegar a desequilibrar la propuesta del creador. Ahí no llegamos. Pero tu planteamiento es muy bueno, por eso te dije de hablar un poco de Golosa, que estaba caliente, y yo vi el espectáculo 2 veces, y la primera vez estaba en mi segunda fila, y como no había mucha gente arriba, yo me fui arriba porque digo, uy, lo que me viene aquí encima, no voy a ver nada, no me voy a enterar de nada. Y ya para colmo, una parte elemental y quizás provocadora, que es los subtítulos en primer plano, ahí arriba de la que te pego y tú allí leyendo, y aquí ya has perdido medio espectáculo. Claro. Si él quería hacer eso, oye, lo ha conseguido, pues la consiguió. Como dices tú, yo quiero pintar mi cuarto de rojo, pues has cogido pintura roja, la has pintado y dices tú, hostia, pues la has conseguido, pero cómodo no es. No sé si iría a volver a tu cuarto de rojo. Lo he visto una vez, es suficiente. Si tú coges la figura de ella y la colocas dentro, porque la música en directo y con creación siempre es muy llamativa y siempre ayuda, genera cosas nuevas en el escenario, ¿no? Ver la creación o la composición musical en vivo de una cosa siempre es bonito. Entonces, bueno, esa parte yo se la compro. Luego el día que yo lo vi, los técnicos de sonido no estaban muy espabilados, la guitarra no sonaba, los subtítulos entraron tarde, cosas de la vida. Si tú quitas a ella, de repente encontramos en un espectáculo, entramos en una composición escénica simbolista, pero que está buscando una representación realista. Es decir, está haciendo la simbología o está intentando llegar a la simbología utilizando elementos realistas. Porque el cielo, todo el mundo sabe que efectivamente dentro del teatro no hay un cielo, pero él ha imitado los colores de un anochecer barra amanecer, ¿no? Con la luz. Ha jugado con esa gama que va desde los morados al azul marino y que luego va hacia el cian, hacia el cielo claro. Ha jugado con las líneas, esto es puntos de fuga del Renacimiento, esto es de primero pero en el buen sentido, ¿no? De primero de composición. Yo quiero que tú tengas la sensación de profundidad
Es decir, tú me estás intentando vender una carretera con 3 elementos, intentando ser simbolista, pero quieres que me creas la parte realista, ¿no? Y con un coche por... no sé, me sacó analizar, o sea, a mí me gustó. Que quede, me lo pasé bien, me gustó el espectáculo, me lo pasé bien, me pareció un texto bastante interesante, bien llevado, muy peliculero, es decir, a mí no me sorprendió, pues porque los que hemos visto muchos cines, pues bueno, esto lo hemos visto un montón de veces, al final, pues bueno, hay gente que se sorprendió, gente que lo pilló de primera y tal. Bueno, el coche me pareció muy interesante lo que hace con el coche, como este sillón de aquí va viajando y va montando diferentes historias, cómo habían hecho las luces, ¿no? A mí esto me pareció muy interesante, la carretera menos interesante, la luz me pareció que está muy bien. Y esta composición, bueno, esta composición es una composición, esto es lo más clásico a nivel de composición que hay, que está siguiendo las líneas de fuga de... ¿vale? Si tú estás creando, y esto, pues, les repito, yo siempre hablo de mi opinión, esto no quiere decir ni que sea la correcta ni nada de eso. Pero en esta escena que estaba pasando, ¿os acordáis? Ahí es cuando estaban enterrando a la muerta. Este es el final. Ahí estaban enterrando. Si el final tú quieres volver loca a la gente, ¿no? Es decir, tú quieres reventarle la cabeza a la gente porque estás diciendo que todo el rato ha sido él con su múltiple personalidad o lo que sea, o con los fantasmas de su cabeza. Si tú quieres hacer eso, ¿utilizas una composición realista para contar eso? Es decir, tú me quieres durante toda la obra, me estás generando una violencia visual, ¿no? Que es la de tener una cosa aquí con luces y que se mueve para intentar despistarme de todo esto, pero luego el final, que es una explosión de locura, que es decir, hostia, que nos hace partícipes de la locura de él y sin embargo nos lo convierte en un concepto realista. Bien, iluminación, esto es brutal. Vale, a nivel de iluminación este me parece un momentazo. Steven, Lucía y Víctor, que están muy bien los tres, esta escena podría estar sacada de cualquier película. Y él genera la tensión con la luz que viene de atrás, cuando realmente esto no es realista, porque realmente la carretera está sola, entonces no hay ningún foco de luz que viene detrás. Él te está intentando expresar un frenazo, ¿no? Algo que aparece de golpe, entonces se generan sombras y se generan figuras recortadas, no vemos bien lo que es. Esto no es realista, porque realísticamente nunca habría luz por detrás. Pero eso también es la clave del teatro, el artificio. Claro, pero ¿a qué estás jugando? Conmigo, es decir, me pegas toda la obra diciéndome esto y luego me dices que esto es realista. Es decir, ¿qué me estás queriendo contar escénicamente? Que yo me lo pasé bien y me gustó y dije, hostia, pero... Bien, esta escena... No, está bien. Ocurre dentro de la carretera, ¿no? La escena de la pala ocurre dentro de la carretera. ¿Hay otra foto? Sí. Esta escena ocurre dentro de la carretera. ¿Cuáles son las cosas que ocurren fuera de la carretera? La paralelismo. No, es una paralelismo. ¿Sabes? No. Hablo escénicamente. Es decir, escénicamente, ¿qué ocurre fuera de la carretera? La música. La música y la narración. O sea, que son dos elementos que no tienen, que de alguna manera, esto está bien pensado, están fuera de la historia. Está bien pensado regular porque esto sí forma parte de la historia, porque constantemente están haciendo relación a que se ven en la radio. Entonces, me estás diciendo que quieres crear comodidad no sé qué, pero me la estás poniendo dentro de una radio de un coche, pues no sé, hay muchas preguntas que hacerle a Ángel todavía. ¿Vale? Entonces, ahora, a nivel de concepto escenográfico, muy inteligente para compañías de pequeño formato, inteligentísimo, porque esto cabe en un coche. El espectáculo cabe en un coche.
2 moquetas enrolladas, 2 metros, mirar aquí, o sea, son 4 metros, 2 moquetas enrolladas, 2 sillas, un sillón, si te las apañas, esto te cabe en un coche. Y entonces, si te cabe en un coche, es fácil de mover, es más barato para venderlo, no tienes que alquilar furgoneta, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel de producción está bien pensado. Está bien pensado. A nivel de iluminación está muy bien hecha. Y está muy bien, es muy inteligente. Es un diseño de iluminación muy sencillo y muy efectivo. Y para mí, normalmente, cuando rompía el realismo de la escena, se convertía en una iluminación mucho más interesante que cuando intentaba hacer el plano como más general, ¿vale? Esto es que está muy bien iluminado, ¿vale? Está muy bien iluminado, la verdad. El color que ha utilizado y cómo contrasta con la carretera, a todo el mundo el azul por alguna extraña razón que yo todavía no entiendo, nos lleva a la noche. Lo tenemos como súper asimilado que este azul es noche. Y lo hemos comprado así y lo seguimos viendo. Las caras están bien cubiertas, no tienen sombras en los ojos, en este caso sí, porque él tiene un foco de luz que viene debajo, entonces le hace un pelín de sombra, pero si fijáis en ella ya está perfectamente iluminada, le falta a lo mejor un poco de volumen por las calles, pero como está buscando una iluminación más o menos realista, pues la luz de calle no existe, la luz de calle genera unos volúmenes que se utilizan mucho en danza, que en teatro se usa algo menos, que yo lo utilizo mucho por haber trabajado sobre todo con Nieve Rosal en Silencio de Danza, aprendí mucho sobre el lenguaje de la iluminación para el cuerpo, ¿vale? Pero esto está muy bien, está muy equilibrado. Es decir, tú miras la foto y la iluminación está muy equilibrada. Ni siquiera estos 2 puntos de luz que en un momento dado te podrían llamar un montón la atención, te despistan de la imagen, ¿no? De la composición. Y esto está muy bien. A mí esta me gusta mucho. Esto me pareció que era muy divertido, pero no está igual de cuidado que el resto. ¿Bien? Esto es genial, pero el sillón por detrás no está igual de cuidado que el coche o no sé qué, sí, que el coche básicamente, ¿no? Que el concepto carretera. No está igual de cuidado. Cantazo con la rueda. Entonces, esto debería ser estéticamente igual de importante que el coche. Y el asiento de la parada de autobús debería ser igual de importante y estar absolutamente igual tratado que el coche. A no ser que tú quieras jugar a que esto es mentira, no ha ocurrido y entonces te lo pinto de un color que no existe. O sea, no que no exista, sino que de repente tú dices, hostia, pues si esto está ocurriendo en su cabeza, lo voy a pintar de color rosa, porque ¿quién ha visto un monstruo rosa? Miren, voy a intentar, porque tengo que estar haciendo la función de mediador, y viendo el tiempo que nos queda, una obra tuya, desde que parte la conceptualización del tema, el espacio escénico y la luz. O sea, vamos a jugar. Augurios. Este es 2019. ¿Vale? En el 2019 hice este dibujillo conceptual de lo que yo tenía en mi cabeza escenográficamente para Augurio. Dije, ¿cómo puedo contar las troyanas con 2 actores? Entonces se me ocurrió, a través del personaje de Cassandra, que puede ver el futuro, y su relación con Apolo, que es la que le da el don de la adivinación, contar toda la historia de manera que ella lo vea antes de que ocurra, es decir, que vaya teniendo diferentes augurios de todo lo que va a ocurrir y que esos personajes los hiciera Apolo como mecanismo de estrategia para conseguir lo que quería de ella. Es decir, yo te voy a ir contando lo que te va a pasar, todo lo que va a vivir tu familia, para romperte emocionalmente y pasarte por la vida, que al final es lo único que yo quería, follar contigo y tú podrías ver el futuro. Ahora vas a ver el futuro y nadie te cree. A partir de ese concepto dije, vale, digo,
La idea funciona. La idea como punto de partida para contar las troyanas con 2 personajes funciona. Entonces empecé a escribir y yo todo me lo imaginaba en un vertedero de la sociedad actual. ¿Bien? Mi primera imagen es un vertedero de basura real, con lavadoras rotas, con una bañera en la que había proyecciones. Es decir, yo pensaba en una ópera, ¿no? En mi cabeza yo empiezo pensando en voy a montar una ópera. Y luego voy desechando historias. Yo quería que todos los elementos escenográficos partieran de la escenografía, tanto el vestuario como todo lo que se utilizaba de utilería estuviera ya dentro de la escenografía del espectáculo, es decir, que los actores lo sacaran de la propia escenografía y lo utilizaran, es decir, convertir la escenografía en algo interactiva. Eso, forma parte de la historia, es interactiva, también cuenta cosas. Entonces, empecé a darle vuelta y como Augurio hablaba de la guerra que venía, de las guerras que venían, de la guerra de Troya o de todas las guerras que vinieron después, y entonces a mí la guerra me llevaba a la muerte y la muerte me llevaba a un concepto que se ha usado mucho y es que cuando una persona muere, yo creo que esto lo explica mejor una imagen. Todo el mundo hemos visto alguna vez un zapato en una carretera. Y a lo mejor simplemente es que hay un tío que ha tirado el zapato por la ventana. Pero en nuestra mente, ¿a dónde se va? O sea, aquí se han pegado una riña, aquí ha habido un accidente, alguien ha perdido, ha muerto, se ha quedado. Entonces empecé a pensar que una forma de simbolizar todas las muertes que habían habido en una guerra eran los restos de telas y de ropas que se iban amontonando y amontonando y amontonando hasta que se formaba un montículo en el que se sentaba el poder. El poder nos controlaba desde ese montículo a base de muertes y muertes y muertes. Entonces empecé a construir a partir de ahí. Luego, Augurio es una reflexión sobre la fe, en general. No hablo de Dios, ni de Alá, ni me da igual. O sea, sí, una reflexión sobre la fe. Entonces, utilicé los mástiles de los barcos de la guerra de Troya y los modifiqué para que también fueran las cruces. ¿Vale? Jugaba a esas 2 cosas. Que pudieran ser cruces, pero también podían ser barcos. Y entonces, las telas de los barcos, que ya se habían gastado, y también se caían aquí y formaban parte de toda la movida. ¿Vale? Creo que al final no pude hacer el montículo porque económicamente no era viable, entonces lo hice con 2 escaleras, pero todo está cubierto de tela. Conseguí los 2 mástiles, ¿no? que me marcaban una línea vertical del espacio y que me daban colores de fondo. ¿No? Los que ya me habéis escuchado hablar alguna vez sabéis que yo sigo la teoría del color de alguna manera, la que todos tenemos intrínseca, que es la de Disney, ¿no? Que todos respondemos de alguna manera a los colores de Disney, a cómo ellos nos cuentan las cosas. La película In and Out te lo explica muy bien: la felicidad es ámbar, la tristeza es azul, el enfado y la ira es rojo, la envidia es verde y el miedo es morado. ¿Vale? Entonces, todo eso nosotros lo llevamos mamando años y años y años y lo hemos hecho, lo tenemos dentro. Entonces, ¿por qué no utilizarlo a nuestro favor, no? ¿Vale? Las telas, siempre las telas. La ropa de... no he cogido ninguna foto donde se ve... Me cago en mi vida. Bueno, da igual. ¿Las telas son de colores distintos o es Es iluminación. Es la iluminación. Es la iluminación. Mira, aquí no se ve, pero aquí hay un cubo de basura que era desde donde Apolo va sacando los diferentes elementos para contar la historia, ¿no? Aquí se ve, esto de aquí es que ya ha pasado, es la capa con la que él cuenta la historia de Hécuba. Por aquí delante, que no se ve, está el poncho que él se pone para hacer de Héctor. Esta escena era la de Príamo y Aquiles, en la que Apolo hacía de Aquiles y Encarne hacía de Príamo. Y entonces estamos contando la escena en la que
Príamo le pide a Aquiles que por favor le devuelva a su hijo, que le puedan enterrar, no sé qué, no sé cuánto. Y voy a romper una lanza a favor de mi instituto, del Instituto de Portada Alta, porque a mí esto me nace de los profesores que yo he tenido. Bueno, ella era de química, que tiene mucho que ver con la libido. Pero en ese instituto, a nosotros, de alguna manera, había una serie de profesores que ya, lógicamente, se van jubilando, que nos despertaron inquietudes. A pesar de ser el instituto de un barrio marginal, un instituto que hoy en día es complicado, de estos que te dan más puntos por ser profesor allí. No sé muy bien por qué, pero a mí la cultura clásica y la mitología grecolatina siempre me ha llamado mucho la atención. Y entonces, cuando yo estudié cultura clásica, recuerdo siempre un ejercicio que fue la primera vez en la que yo pude manifestarme artísticamente, que fue en el mito de Perseo. Había un ejercicio que el profesor nos pidió que escribiéramos algo que no estaba escrito en ese texto que nos había dado. Él nos había dado un texto en el que iban ocurriendo una serie de cosas y él decía, en algunos, entre capítulo y capítulo, quiero que me contéis vosotros, que escribáis una historia de algo que puede pasar. Y ahí fue la primera vez que yo escribí y que me pude manifestar artísticamente y recuerdo que escribí completa una libreta a mano contando una aventura de Perseo en un bosque, no sé qué cuándo era. Entonces, estos profesores me fueron, de alguna manera, me fueron incentivando la lectura del verso, gracias a, se me olvida el nombre de Paco Gentil. A mí Paco Gentil, que no era profesor mío, yo me acuerdo que yo lo buscaba y le pedía que por favor me diera libros en verso, porque yo había leído una cosa en verso que me había gustado mucho y luego terminé dirigiendo una cosa en el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Entonces, esto nace de esas inquietudes que me dieron en el instituto, la necesidad de contar ese tipo de historias, de hacerle llegar a mi madre, porque yo siempre hago teatro. Todo lo que yo hago de teatro lo hago para que lo entienda mi madre, que mi madre es analfabeta. Bueno, no es analfabeta, pero no es una mujer que no lee, ¿qué tal? Entonces, si mi madre sale del teatro y ha entendido la historia de Apolo y Cassandra, pues yo hago teatro para que lo entienda mi madre. Pero también para que venga un tipo súper entendido de no sé qué y diga, hostia, está bien hecho, no sé qué, pero si no lo entiende mi madre no sirve de nada. ¿Vale? Entonces voy a intentar retomar. Bien, esto fue el Festival de Almagro. Y esto os va a ayudar a entender un poco cómo funcionó. Esta obra es, para los que lo habéis visto, si lo recordáis, es un thriller policíaco a partir de un texto de Calderón de la Barca, ¿vale? En el que, a través de una serie de entrevistas a un sospechoso por asesinato, está basado un poco en True Detective. Para que habéis visto la serie True Detective, ¿vale? Que hay unos interrogatorios, unos sospechosos, y de repente ellos dicen una cosa, pero nos lleva a un flashback y vemos la verdad de lo que ha ocurrido. Pues ese es el concepto que yo le imprimí a este espectáculo. Aquí había unos interrogatorios, ellos decían una serie de historias y luego veíamos un flashback en el que ocurrían las escenas de teatro en verso de Calderón de la Barca, las originales de la obra. ¿Por qué la escenografía es esta? Bien, pues primero porque no había dinero. Esto es un proyecto que está sacado a 0 euros. ¿Vale? A 0 euros, no había dinero para producir. La moqueta redonda me la regalaron. Las cajas son de Ikea y nos costaron 10 euros cada una. Y las telas fui al puerto de Fuengirola y las robé. ¿Por qué? Porque estos son redes de pesca, ¿vale? Las redes de pesca simbolizan... Esto es una escenografía simbolista. Esto ocurre en Lisboa, cerca del puerto de Lisboa. Entonces, yo fui reduciendo el puerto de Lisboa a lo mínimo que eran las redes de pesca. Y a partir de las redes de pesca, dije, bien, las redes de pesca, además de darme el espacio, me dan el contexto simbólico, y la gente no lo pilla, pero de alguna forma se lo lleva, es la captura y la pesca del asesino.
Por eso las redes van hacia arriba, como cuando tú coges las redes y las vas sacando del agua, te llevas al asesino para arriba, ¿no? Lo has pescado. Entonces, el concepto de las redes es ese. Luego, y me viene bien la siguiente imagen, esto era la foto del cadáver. ¿Bien? Le están, a una de las testigos le están enseñando, ¿reconoce usted a este hombre? Le están enseñando la foto del muerto. Está en verde y azulado porque ella le está enseñando la foto del muerto, pero nosotros estamos viendo la imagen desde dentro de la cabeza de ella. Entonces utilizo colores que normalmente en el día a día nuestro no están. El verde es un color que simboliza la locura en muchas ocasiones, y entonces utilizo el verde. ¿Y por qué utilizo el celeste? Porque muere ahogado en el mar. ¿Bien? Y pasa a la siguiente. Él muere ahogado en el mar y ella muere en un incendio en la casa. Entonces, toda la iluminación está trabajada a mar y fuego. Los elementos, que además es redundante en los estudios que se hacen de secreto agravio, el uso de los elementos en la obra. Y él, que es el amigo de... Estos son los dos muertos y él es el amigo de López de Almeida, está implicado de alguna manera en los dos asesinatos, le da la luz de azulado de su lado y la luz de fuego del otro. Es decir, de alguna manera, con la iluminación, lo estoy implicando en los asesinatos. ¿Por qué los pongo detrás de las redes? Por un concepto, pues esto ocurre en la cabeza de López de Almeida, evidentemente, ¿no? Él está viendo la figura, es el monólogo esto es lo que nosotros denominábamos el monólogo de los celos, en el que él se pregunta por qué su mujer le está pidiendo que se vaya a Lisboa cuando tendría que ser ella quien lo detuviera y por qué su amigo le está diciendo que no se vaya a Lisboa. Es decir, ¿qué sabe el amigo? Y de repente aparece esta figura y dice quién es, que a todos los sitios a los que voy está presente. ¿Vale? Entonces él hace el monólogo hablando con las tres figuras. ¿Por qué los pongo detrás de la red? Por un concepto muy del siglo de oro que es la reja, que es el doble plano, lo que ocurre en un sitio y lo que ocurre en el otro. ¿Vale? Entonces, la red me permitía trabajar con diferentes planos, que es algo muy de cine y es una cosa que cuando nos dieron el premio valoraron mucho, que era lo cinematográfica que era la propuesta escénica. ¿Vale? ¿Busca otra? Esto es en otro espacio, pero sigue el mismo concepto. Dale otra. A ver, ¿no hay más? Madre mía, solo he cogido las de... Bueno, pues lo que hay. Pero bueno, quiero que entendáis que al final tanto la iluminación está trabajada con este rosa de aquí, que es un magenta especial de un director de fotografía, en fin, me costó una pasta el filtro. ¿Por qué? Porque es un color que no existe. Entonces, ese color lo utilizábamos para enmarcar las escenas, los flashbacks, los recuerdos. Y los recuerdos estaban casi siempre planteados con luces de calle y de contra. ¿Por qué? Porque me generaban sombras. Y como los recuerdos son algo que no son del todo real, genera sombras de lo que te estoy contando. Lo que te estoy contando es lo que yo recuerdo, que no quiere decir que sea lo que ocurrió, es lo que yo recuerdo y lo que yo sentí. Entonces la iluminación está planteada con sombras por eso, porque no hay verdad. Hay una verdad, pero no es la única verdad, también hay sombras, es lo que se está diciendo. Sin embargo, las escenas que te quiero... Evocación, ¿no? También. Sí. Evocación. Evocación. Sí, el color te lleva a un sitio que no existe. Tú ya de primera, cuando ves ese color, dices, esto no puede ser un sitio real, no hay salvo algún puticlub que haya por ahí, no hay nada con ese color en nuestro día a día. Y luego las escenas de la comisaría sí que tenían una luz muy fuerte de frontal, porque eran luces realistas y estaba buscado un color que pareciera como fluorescente, como una luz de fluorescente de una comisaría. Pero estaban muy marcadas las luces frontales, porque eso sí estaba ocurriendo y ahí no hay duda en lo que te estoy preguntando y en lo que estás respondiendo. Y luego estaba lo del color verde que lo utilizaba, que eran pues las escenas de los distanciamientos, cómo veía uno una cosa. Nosotros veíamos porque nos parecía más interesante ver cómo reaccionaba él a lo que le decían los policías, cómo se lo imaginaba él, a
a que los policías te lo dijeran. Es mucho más, nos parecía más interesante ver cómo lo recibía el personaje a cómo lo emitían los personajes. ¿Vale? Y luego yo, por ejemplo, como soy pobre, siempre trabajo con cosas que puedan caber en un coche. Todas mis escenografías, salvo augurios, caben en un coche. Las redes se guardaban dentro de las cajas de Ikea. Y la maqueta estaba dividida en dos, se doblaba y cabía en el maletero. Y ahí íbamos el equipo, el coche, no sé cuánto. Yo suelo trabajar con espacios, y vuelvo a lo mismo, con la pobreza. Suelo trabajar con espacios reducidos, pero no voy a decir reducidos, sino que están muy medidos. Este espectáculo se hizo en un 4x4, es decir, una circunferencia de 4 metros de diámetro. Aguirre está hecha en un 5x5. Numancia Ocupada está hecha en un 6x6. Son siempre espacios, que esto lo he aprendido sin trabajar nunca con ellos, pero de verlos mucho, del espejo negro, en el que este es el espacio en el que yo ensayo, y si cabe la moqueta, ¿no? El concepto de si cabe la moqueta, cabe el espectáculo. ¿Aquí cabe la moqueta? Aquí puedo hacer el espectáculo. Y eso me lo he llevado a todos mis espectáculos, menos al de Fuentovejuna, que tengo aquí un par de fotos, por si se lo quiere ver, para que vean de lo que hablamos, y ya si quiere los dejamos ya en paz. Esta es la plaza del pueblo, ¿vale? Esto no existe. Esta torre y todo esto es escenografía. Esto no existe, esto es escenografía. Esto es escenografía todo. Y esto no estaba terminado todavía, el día que se hicieron las fotos. Aquí vinieron los de las luces. Este fue el día que vinieron los de las luces y hicimos la foto para que lo... Esto es el ayuntamiento, que aquí estaba la casa de Laurencia, esta era la entrada a la encomienda del comendador, esto era la casa del maestro de Calatrava, la plaza del pueblo, la huerta, donde ocurre la escena de la famosa escena de la ballesta. Y esta fue una cosa que metimos nosotros, que era una taberna, donde se pasaban las escenas de Lope de Vega, porque la versión contaba cómo Lope de Vega había escrito Fuentovejuna, ¿no? Que aparece en escena Lope de Vega, que es José Carlos Cueva, que lo conoceréis seguramente. Y esto es un momento de la representación allí en el pueblo. Vuelvo a tener un segundo. Y ahora explico mi sistema de trabajo, el de si me cabe la moqueta, cabe todo. Aquí no, pero lo llevé a la práctica desde la dirección. Es decir, zona 1 de interpretación, el escenario. Entonces yo ya, cuando trabajaba los ensayos, ellos ya sabían la distancia que había. Cuando trabajábamos la taberna, que era esta zona de aquí, se trabajaba teniendo en cuenta la zona de actuación como era. Cuando trabajábamos en el huerto, trabajábamos normalmente por delante del carro. Y entonces ellos siempre trabajaban con unas medidas similares a las que después se iban a encontrar en la plaza. ¿Qué pasaba? Que luego, efectivamente, había una serie de transiciones de que hay que pasar aquí, pero eso es otro tipo de trabajo. Yo al final, eso de llevarme mi moqueta y donde entra la moqueta, entra el espectáculo, lo dividí en diferentes zonas de actuación, que eran 1, 2, 3, 4, 5 y esta zona de aquí era un poco las 6. ¿Vale? Entonces pasa. Y aquí yo con la iluminación lo que hacía era marcar la zona de la actuación. En lugar de iluminar toda la plaza, ¿lo veis? Aquí está la taberna que está vacía. O sea, no tiene luz. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que miréis aquí. ¿Pasa otra? Esta es la boda, que veis aquí está toda la gente debajo, pero lo importante es lo que ocurre aquí. Sigo utilizando mi teoría del mira, ¿lo veis? Por ejemplo, está en la taberna, y aquí en la taberna, está iluminada la taberna, pero todo lo demás está en oscuro. ¿Para qué? Pues para que tú visualmente te centres en lo que está ocurriendo ahí. Es decir, yo la luz lo que utilicé, la luz fue mi moqueta. ¿Vale? Aquí está centrada la parte de la fuente, que la fuente está de puta madre, que esto es Corchopán, ¿eh? Esto no es de espacio, esto es corcho. Y sus motorcitos de agua, estaba muy curioso. ¿Vale? La escena del carro, ¿no? Es decir, esta escena es la de las torturas. Aquí es donde están torturando a los personajes, y entonces están Laurencia y Frondoso viendo lo que le están haciendo a la gente,
aquí había encima de la muralla esta, había gente que estaba como acá con cuerdas en la historia, como que lo hubieran torturado y demás. Entonces, al final, esta era la última foto, creo. Sí, tienes que intentar, es decir, a nosotros no nos servía de nada hacer todas las escenas a lo grande, porque no son actores, primero no son actores profesionales, y segundo, el sitio en el que ensayábamos no nos permitía hacerlo a lo grande. Entonces dijimos, vamos a ser listos, si esto al final son cuadros, y en un teatro que habría ocurrido, pues que habría cambiado a lo clásico, que habría cambiado la cortinita pintada del fondo, ¿no? O habría cambiado un elemento de la escenografía. Nosotros lo que hacíamos era que, mientras estaba una escena en un sitio, íbamos preparando la siguiente a oscuras, de manera que las transiciones no se hacían tediosas, sino que todo era como muy dinámico. Cuando terminaba una, se empezaba a iluminar la otra y ya estaban pasando cosas en el otro lado. Eso forma parte de todo lo que estamos hablando, porque yo al final utilizo un carro que puede ser muchas cosas. Esto es escenografía, te marca un rollo rural, un rollo antiguo. Lo utilizo para que ellos desde el campo den ciertas, como pueblo, ¿no? El pueblo obrero, el campo, los agricultores, aquí es donde se empiezan a manifestar, los discursos a favor del rey, porque no hay que olvidar que esta obra es súper monárquica, es propaganda monárquica de la época. Y entonces, al final utilizas elementos que son reconocibles en cualquier sitio. Una taberna es reconocible en cualquier sitio, una fuente, un sitio de reunión de la Edad Media, siglo de oro, incluso de los pueblos nuestros, ¿no? La gente se juntaba allí cerca de la fuente y hablaban, ¿no? Con los cántaros. Y el escenario era como la parte donde ocurría la menos real, pero donde ocurrían más escenas, porque también era como muy fácil de meter a mucha gente. Esto viene a tener casi el mismo tamaño que el teatro que tienen ellos. ¿Vale? Entonces, pues bueno, esto es la boda de Laurencia y Frondoso y la verdad que esta foto, la verdad que la iluminación de este momento estoy muy contento, me quedo muy bonita. El rosa, utilizo el rosa porque es el amor, no se cae todo ñoño, ¿no? Había una banda de música aquí, entonces, y de la música no hemos hablado, porque la música daría para otra historia, no solo de esta, sino de todos los espectáculos, de cómo yo normalmente, la primera pieza musical viene a definirte el tono de la obra y el lugar. Y ya estoy con esto.